Fernando Carvajal. Vamos con ella. Vamos con la presentación entonces, que es un él. Acá lo vemos. Hoy, Fernando Carvajal es abogado y doctor en Derecho. Dictó la sentencia que reconoció como crimen de lesa humanidad la masacre aborigen contra los Pilagá, masacre de Rincón Bomba. Encabeza la lista de candidato a diputados nacionales de Cambiemos en Formosa. Hoy está la oposición hoy presente, ¿eh? En general tenemos uno y uno porque nuestro trabajo es maravilloso, el hecho de cambiar el pensamiento aquí y allá. Pero bueno, a veces da la situación que está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué dice? Bienvenido. Yo trato a todo el mundo de vos, pero de repente veo juez y trato de usted. ¿Qué pasó? Bueno, está muy bien el respeto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Ya no ejerzo la magistratura, así que podés tutearme, no hay ningún problema. Está muy bien, está muy bien. Los otros días voy a mencionar algo que me sucedió. Estaba escuchando la radio y una columnista especializada en justicia hablaba de la forma tan difícil de expresarse en el sistema judicial, del vocabulario, y que desde hace muchos años ya hay gente, mismo dentro de la justicia, que quiere acabar con ese vocabulario inentendible en latín, con cosas como de vuelta a la hoja de atrás, tiene un nombre en latín, o está ok, tiene otro vocablo. Hay que cambiar como tantas cosas, Fernando. ¿Por dónde empezarías? Es una de las reformas pendientes de la justicia y yo debo decir que estos cambios los hice en la práctica en el tiempo que me ha tocado ejercer la magistratura, fundamentalmente a través de lo que es el mecanismo de juicio por audiencias. Ahí en la presentación se mencionaba uno de los casos más difíciles, pero más importantes que me tocó intervenir, que tiene que ver con la masacre de Rincón Bomba, un hecho que declaré de lesa humanidad y establecí una serie de reparaciones para la comunidad de los pueblos Pilagá. Pero en la sentencia yo hago un destaque al inicio que tiene que ver con el mecanismo que utilizamos, que fue el juicio por audiencias. Nosotros invitamos a la comunidad Pilagá a venir a las audiencias, a participar de manera activa. Tomamos testimonios de la única sobreviviente que quedaba en una audiencia que fue videograbada, con la presencia de las comunidades, de los abogados en el mismo acto de la audiencia. Porque esto es la verdadera democracia de la justicia, es sin duda establecer el juicio por audiencia, tanto en el ámbito de la justicia penal como en la justicia no penal, porque es lo que obliga al juez a usar el lenguaje de los hechos y a usar un lenguaje sencillo y claro. Perfecto, queda clarísimo y mucho aprendido en tu época como juez, Fernando. Pero ¿cómo es haber sido magistrado que estaba en las antípodas del pensamiento del gobernador, Insfrán? ¿Has tenido presiones? ¿Cómo ha sido? Sí, las presiones en este caso fueron muy duras y fueron expuestas públicamente, porque en realidad se trataba de todos los días el organismo de gobierno que se denomina Consejo del COVID y que ejerce la suma del poder público y de hecho ha reemplazado a los otros tres poderes del Estado, utilizar ese espacio para denigrar el ejercicio de la labor judicial y pretender personalizar la misma, como que todas las decisiones que tomaba eran decisiones de carácter personal y político. Debo aclarar de que en todos los casos las decisiones que yo tomé como juez fueron refrendadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, es decir, es una cámara que está en la provincia, por lo cual insospechada de cualquier interés local, y estos criterios fueron incluso seguidos por la Cámara Federal de Casación Penal, que tuvo que intervenir en algunos casos y refrendó los criterios, y hasta la propia Corte Suprema de Justicia. Recordarán ustedes a fines de diciembre del 2020, cuando tomó la decisión de ordenar el ingreso de todos los varados. Por lo cual esto dejó claro de que estas acusaciones de parcialidad eran solamente argumentos políticos de un gobierno de marcado sesgo autoritario que hizo del control social un modo de ejercer el poder y que lamentablemente encontró en la época de la pandemia
el motivo o la justificación para llevar eso hasta extremos absolutamente intolerables que han llevado a que en Formosa haya existido y sigan existiendo hasta la actualidad severas violaciones a los derechos humanos. Bien, bien. ¿Qué tal, Fernando? Débora Urieta lo saluda. Quería preguntarle, por un lado, qué derechos humanos se están violando en la actualidad y, por otro lado, qué fue lo que lo llevó a salir de ese estado de confort que tenía como juez a candidatearse a diputado. Digo, imagino que no debe haber sido una decisión sencilla. ¿Qué fue lo que lo convenció que tenía que dar ese salto? Sí, la verdad es que fue una decisión muy difícil desde el punto de vista personal porque yo tenía orientada mi vida hacia el ejercicio de la magistratura, pero fue concretamente la gravedad de la situación política que vive el país y la gravedad de los hechos de lo que sucedió en Formosa. En Formosa se cometieron delitos de lesa humanidad porque hubo una decisión de un ataque sistemático contra la población civil a través de lo que se denomina el mecanismo de desplazamiento de ciudadanos. Acá hubo miles de ciudadanos que estaban fuera de la provincia a la que se les impedía ingresar a sus hogares y se los obligaba a estar a situaciones de extrema vulnerabilidad. Acá hubo formoseños que vivían en Formosa y que quedaron literalmente tirados al costado del camino en los accesos de la provincia. Pero hubo muchos otros miles que no estaban en esa literalidad tirados al costado del camino, pero que en los hechos estaban abandonados porque estaban lejos de su hogar y no se les permitía volver. Esto reproducido miles de veces. Y también se han violado derechos humanos porque acá se reemplazó lo que era un sistema sanitario por un sistema de detención de personas que persiste hasta la fecha. Si vos, Dora, hoy querés entrar a la provincia de Formosa, tenés que firmar un consentimiento donde decís que si te detectan que tenés COVID estando dentro de la provincia, vas a tener que aislarte en un centro administrado por el Estado. Eso viola los derechos humanos, sin ninguna duda. Una cosa sería que el Estado hubiera dado la posibilidad de crear centros de aislamiento para la persona que por razones materiales no tuviera donde aislarse. Pero vos acá tenés donde aislarte en tu casa e igualmente vas a un centro de aislamiento que encima no tiene personal sanitario, sino que tiene a cargo personal policial. Entonces, claramente esto viola los derechos humanos. Y podríamos dar mucho más detalles, pero creo que los ejemplos demuestran claramente que acá estamos frente a un gobierno de corte autoritario que ha encontrado en la pandemia el modo de llevar ese control social hasta el extremo. Y frente a esto yo no podía permanecer ocupado sola de mis cuestiones personales y me pareció que la política me daba la posibilidad de empezar a revertir este ciclo histórico porque en definitiva de eso se trata. Lo que queremos es que dejar de ser un proyecto opositor y vamos a hacer un proyecto alternativo, porque lo que se impone en Formosa es cambiar esto, que no se trata de un gobierno, sino un régimen que tiene más de 30 años. Carvajal, Gabriela Vulcano lo saluda. Teniendo en cuenta que usted hasta hace muy poquito fue integrante del Poder Judicial, cuando uno escucha al oficialismo, a la oposición, al ciudadano de a pie, con esta frase tan común, ¿no?, de la justicia no funciona, no da respuestas y demás. En caso de que usted llegara al Congreso, ¿qué cree que hay que cambiar de la justicia? ¿Qué hay que modificar? Ya que lo conoce tan de cerca, fue parte del Poder Judicial hasta hace tan poquito. No muy simple, iba a decir muy simple, pero es relativamente simple. Lo que hay que hacer en forma inmediata es poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación, que está aprobado, ponerlo en marcha en forma inmediata en todo el territorio de la Nación. Comenzando por Comodoro Pi, pero extenderlo a la totalidad del territorio. En el nuevo código está todos los problemas que tiene la justicia. Y sin ninguna duda que el segundo paso es la implementación de por jurados, que es la gran herramienta y la gran palanca de cambio, como lo está demostrando la experiencia de las distintas provincias de nuestro país que han dado este paso, Chaco, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, que demuestran cómo el juicio en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, de qué manera el juicio por jurados impacta en una conceptualización diferente de la gente
y logra lo que la justicia tradicional no ha logrado, que es la solución del conflicto. Tenemos que entender que el sistema de administración de justicia es parte de un sistema de solución del conflicto, y la función que tenemos los jueces, los fiscales, es tratar de solucionar el conflicto, que se manifiesta de diferentes maneras. Todo esto está contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación, que está aprobado, que goza de consenso político, porque fue aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero fue modificado y convalidado durante el gobierno de la gestión de Macri. Ya se está aplicando en las provincias de Salta y Jujuy, pero lamentablemente se ha detenido ahí. Y la solución es, sin más dilaciones, sin más vueltas, implementarlo en la totalidad del territorio nacional. No es la solución mágica, pero es el comienzo del camino hacia la solución. ¿Y cómo vio la reforma que impulsó el Poder Ejecutivo, que tiene la aprobación del Senado y que debería tratarse aquí en diputados? No mueve el amperímetro, no sirve para nada y no va a tener impacto práctico. Imagínate que tenemos más de 200 lugares vacantes de jueces, muchos que hay propuestas, y tenemos un Poder Ejecutivo que ni siquiera ha mandado los pliegos, por lo cual aprobar una ley donde se designan nuevos jueces no sirve para nada, no va a cambiar, no se va a implementar. La solución para la justicia es hacer efectiva la reforma que ya tenemos. Por supuesto que desde poner en marcha esa reforma van a surgir una serie de necesidades y de demandas que vamos a tener que ir cubriendo. Pero lo que les digo desde mi experiencia de haber estado a cargo de 2 juzgados federales en distintos momentos, en zona que no es fácil, porque no es fácil ser juez en zonas de frontera con enormes problemáticas y de alto voltaje, en tanto en lo que hace al delito como desde el punto de vista político, les puedo asegurar que no hay ningún impedimento para poner en marcha la reforma en la totalidad del territorio nacional, y es la solución para empezar a cambiar la justicia. ¿Has criticado en alguna nota periodística la designación de Macri, de jueces por decreto? En la medida en que el Poder Ejecutivo mencione o diga o determine según este sistema, siempre va a haber sospecha. De hecho, bueno, hay causas por la mesa judicial, ¿no? Estás en ese espacio, Fernando. ¿Qué opinión te merece, como vos bien dijiste, habiendo sido juez federal? No critiqué la designación de jueces por decreto, porque de hecho no hubo designación de jueces por decreto. Lo que hubo fue, al momento de la designación de los jueces, una evaluación de esa posibilidad que, como dije, fue a la postre se manifestó innecesaria, porque finalmente tanto el juez Rosati como el juez Rosencrantz fueron designados a través del acuerdo del Senado. Dije que fue un error político, si quiero haberla pensado, y me parecía innecesario. Lo que sí critiqué del gobierno de Macri fue las demoras que hubo para concretar la designación de los jueces. Demora que venía de antes y que lamentablemente continúa ahora. Vos fíjate que el gobierno actual lo primero que hizo en febrero, cuando asumió, fue haber retirado la totalidad de los pliegos que estaban en el Senado. Han pasado 1 año y medio y prácticamente no se han enviado nuevos pliegos, y los tienen durmiendo el sueño de los justos, o de los injustos, en este caso, en el Ministerio de Justicia. Cambió el ministro, que llegó con palabras rimbombantes, amenazando, etcétera, y no se ha avanzado en esto. Y mientras tanto vos tenés decenas y decenas de juzgados sin jueces titulares, causando un enorme perjuicio a la administración de justicia. Así que sin duda que tenemos que avanzar en esto de manera inmediata. Pero reitero, las designaciones de los jueces son un capítulo, Las reformas judiciales son avanzar en el nuevo código y la reforma civil. Correcto. La última, ¿estarías a favor de legalizar la marihuana? Yo creo que hay que rediscutir la problemática del consumo de drogas. Está muy claro que la mera punición y la persecución que estamos haciendo no es un método eficiente para luchar contra el narcotráfico. Eso es muy claro y lo demuestra la evidencia. Creo que la legalización es uno de los aspectos que deben evaluarse,
pero necesariamente deben hacerse dentro de un marco general de políticas públicas que hoy no existe y una discusión que tiene que ser seria, desapasionada y sin prejuicios ideológicos. Pero sin duda que es la discusión que debemos darnos en los próximos años. Si no discutimos esto, el narcotráfico va a seguir creciendo y va a tener cada vez más poder, como ha pasado en otros países. Y hoy la verdad es que no estamos haciendo nada serio para luchar contra el tráfico y el consumo de drogas. Bien, Fernando, muchas gracias. Se nota ahí el paso del juez. Seria, desapasionada y no con el corte ideológico. Todo lo que pasa acá en la Cámara de Diputados, Fernando. Sí, pero me parece que hay ciertos lo temas serio está. Perdón, si no me van a matar, me echan hoy. Lo serio está. Está bien. Pero quiero decir, hay pasión acá adentro. Diga. Pero seguro que sí, está muy bien. Yo soy un apasionado también y me parece que estos debates requieren pasión y compromiso, sobre todo, pero también requieren seriedad científica, sí, requieren racionalidad, requieren base en la realidad para poder hacerlo. Está muy bien. Pero sin duda que es uno de los aspectos del debate. Está muy bien, quedó muy claro. Gracias, Fernando. Que sigas muy bien y éxitos. Muy amable por tu tiempo. Bueno, un placer. Gracias a ustedes, un gusto compartir este espacio. Hasta luego. Ay, no me olvidé de preguntarle cuántas listas había en Formosa. Después lo buscamos, de las listas de Juntos por el Cambio. Después Creo una. ¿Una sola? Una sola. Van juntos, sí. Formosa Libre, claro. Es la que se unieron todos. Ahí tienen a Insfran. Bien, vamos a cambiar de diputado. Hoy estamos, a veces nos quejamos que no, que nos atienden, ¿no? Pero hoy estamos ahí con muchos de ellos y ellas son nuestros diputados de la Nación y, por supuesto, la palabra que tiene lugar preponderante aquí en nuestro DTV. Provincia de... Ahí estamos, provincia de Buenos Aires, la vamos a sacar a Walter Correa, diputado del Frente de Todos, para hablar de todo un poco.